cogemos un cubo, vamos a hacerlo por ejemplo en sistema sonométrico isométrico porque es muy rápido, entonces mantenemos ahí tres ángulos iguales, dibujamos aquí un triángulo equilátero, aquí otro, otro y otro. Bueno, tenemos ya el cubo en perspectiva asonométrica e isométrica. Como vemos, todos los ángulos todas las caras tienen el mismo ángulo respecto al plano de proyección, por eso salen siempre triángulos equiláteros. Y vamos a hacer que por ejemplo cojamos una elipse que tenga aquí dos puntos y aquí el vértice, de manera que este sea el eje menor de la semielipse, ya que va a ser la mitad de una elipse. Entra tangente ahí y sale hacia ese punto. Lo mismo hacemos aquí, punto medio, otra semielipse, que en perspectiva hará que salga ahí tangente. Entonces tenemos ya un hueco. En realidad este hueco es un arco con el que vamos a hacer un giro, de manera que practicamos ahí un hueco de elipsoide. Y al mismo tiempo practicamos arriba también un hueco que sobresalga respecto a la proyección de este giro, que es un arco tangente cuyo centro es este. Vamos a hacer que el hueco penetre, por ejemplo, un hueco prismático vertical, que penetre hasta abajo. Entonces hacemos el hueco que coincide todo con el eje por aquí, y aquí quedará centrado pues con esta misma dimensión. O sea que sale un rombo exacto a este en la perspectiva. O sea, un rombo equidistante con el contorno, igual que el de abajo con el contorno. O sea, lo que se llaman dos figuras homotéticas desde este centro, figuras de diferente escala, pero exactamente iguales. Entonces, como esto baja por dentro, intercepta la figura y la corta según varios arcos. Aquí la línea será continua, ya que bajo esta perspectiva se ve, mientras que intercepta ahí y ahora intercepta a la parte inferior. Bueno, para hacernos una idea de la parte inferior, pues también esto, pues lógicamente en el momento en que corta al elipsoide a cierta altura, que será la altura que corresponde a esto, pero trayéndolo hacia aquí, entonces hace un arco. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Eso habría que calcularlo, y lo mismo por aquí. Vamos a hacer que venga por aquí. Bueno, lo mismo pasará aquí, habrá otro arco hasta prácticamente la parte de abajo, y aquí también, y aquí discontinuo. Esto continuo, y por aquí esto discontinuo. Hasta ese punto, Bueno, o sea que tenemos aquí cuatro paredes perfectamente verticales, cuatro planos que interceptan a ese elipsoide. Bueno, entonces se pide hacer la planta, alzado, perfil y, por ejemplo, alguna vista auxiliar. Vamos a ver, puede ser un cambio de plano con una nueva proyección. Entonces dibujamos aquí un poco las sombras para hacer el efecto volumétrico, que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, este plano lo diferenciamos de la superficie redondeada, esto un poco también, y aquí para hacer que hay curvatura hacemos un degradado homogéneo, lo mismo aquí. Sombreamos un poco por esta zona, un poco por esta zona, también por esta.
Bueno, esto creo que ya puede dar una imagen un poco de lo que es la figura. No sé si esto será muy oscuro. Vamos a oscurecer un poco más por aquí. Nos da una imagen mejor del volumen y es más fácil a la hora de representar las vistas si tenemos una percepción más exacta del objeto. Bueno, pues esa sería la pieza en cuestión. Dibujamos las discontinuas, teníamos esta. Obviamente esto ya desaparece porque la pieza termina aquí, entonces necesariamente esto vendrá por aquí. Exactamente, entrará tangente pues un poco más atrás. Más bien será como esto, algo así. Bueno, eso quiere decir que realmente aquí la pieza plana es todo esto, ya que la curva de corte llega hasta aquí. Bueno, vamos a representar entonces las vistas planta alzado. Bajo esta proyección, si representáramos el plano de proyección aquí, pues tendríamos proyectado esto, pues tenemos el arco elíptico que llega hasta el final. Y tenemos también el hueco que se proyecta según esta dirección hasta aquí. Entonces, como no se ve porque lo tapa esto, tenemos discontinuo hasta llegar pues un poco más abajo y la línea continua según esto que corresponde a esta curva. Entonces, luego viene el detalle este que quedará ligeramente por encima, lo mismo, ligeramente por encima, hasta llegar exactamente pues aquí y aquí. Que va a ser en realidad la curva esta con ese detalle que corresponde a esto hasta aquí. Por ejemplo, hasta aquí. Bueno, esto para hacernos una idea, esto entraría tangente y esto vendría hasta aquí, hasta aquí. Y luego esto continuaría. Bueno, según eso, dibujamos ya entonces la planta visto desde arriba, que correspondería a esta vista. Lógicamente, pues vemos el cuadrado homotético del externo y luego el arco del contorno de la superficie, que termina en estos dos puntos. Bueno, esas son las dos vistas y si las representamos ahora aquí, vamos a hacer la planta alzado. El perfil sería idéntico, pero es subsimétrico, entonces ya no lo hacemos, dibujamos el alzado, como decíamos, un cuadrado, que es la proyección del cubo, tenemos el cuadrado y luego la otra proyección del cubo, otro cuadrado. Del mismo tamaño, lógicamente. Tenemos visto desde arriba, como vimos aquí en planta, un cuadrado homotético con el centro, con el mismo centro que el cuadrado externo. Quiere decir que todos los puntos están alineados
todos los cuadrados son homotéticos, ya que son todos iguales. Luego tenemos, variando el tamaño, claro, el arco elíptico continuo que entra tangente en este punto, o sea, es un semiarco. Tenemos también lo que decíamos, nos dejaba ver esto se transformaba en una línea recta, entonces la línea recta que corresponde a esto, y ahora continúa discontinua. Entonces esa línea recta, por estar un poco más hacia allá, esto baja la curvatura, o sea que a partir de ahí tenemos ese arco. O sea, tenemos, vamos a coger entonces hasta aquí, y ahora, como decíamos, esto es donde empieza ahí el arco, o sea, a partir de aquí levantamos y hacemos ese pequeño arco. Nos deja ver parte de esto, por eso se ve ahí. Entonces tenemos ahí otro arco. Y esto que llega hasta aquí. Bueno, como decíamos que esta vista era igual que esta, pues lógicamente, pues si proyectamos esto aquí, pues el arco viene hacia aquí, o sea, el arco viene hacia este lado. O sea que, como vemos, es la simétrica respecto a este eje. Bueno, pues también al girarlo respecto a este eje, pues también va a ser, si la colocamos aquí, a una línea que pase por el medio va a ser la simétrica. O sea que en realidad la curva vendría por aquí, tangente, o sea, todo igual pero simétrico. Ya no lo hacemos. Que tendría aquí la continua, las discontinuas, tendría esto, luego tendría el otro arco más pequeño, o sea, la simétrica. Vamos a hacer una vista, por ejemplo, en esta dirección. Si hago una línea de tierra perpendicular a la diagonal de esa figura, marcamos dos segmentos ahora, proyecto entonces estos puntos, pues tengo ahí los tres segmentos. Ahora este es el nuevo alzado, lo estoy proyectando según esta dirección, cogemos la altura del lado, que es igual aquí a esta altura, y ya dibujamos esa vista. Bueno, como aquí hay un arco elíptico, o sea, en realidad esto, está aquí el arco elíptico, lo proyectamos. Ahora resulta que el arco elíptico queda aquí. Entonces vamos a ver, para que se entienda. Entonces decíamos, la figura es tal que desde arriba tiene un hueco y visto frontalmente tiene esta vista. Bueno, esta vista es bastante menos interesante. Casi vamos a hacer, por ejemplo, esta. Quería transformar las dos elipses, los dos trozos de elipse en una. Entonces hacemos mejor esta dirección. O sea, nueva línea de tierra, tercera. Y claro, si de repente considero esta, como íbamos a decir, entonces ahora se considera que en realidad para esta plantilla, este alzado, tendríamos esta vista, ¿no? O sea, yo lo que quería era obtener esta vista, ¿no? Entonces, para obtener esta tendré que partir de la planta. Entonces sería el plano, estaría colocado aquí. Entonces de ahí se proyectaría aquí, de manera que esta curva la vemos aquí, esta otra curva la vemos aquí. Y ahora hay que representar este detalle, que vendrá aquí por una curva, otra curva. Bueno, pues esto lo hacemos en esta dirección. Entonces proyectamos, tenemos ahora aquí el cubo según esta proyección. Lógicamente aquí, pues esta arista ya no existe, pero existe la de atrás, que se ve perfectamente. Como esto entra aquí en un punto, solo esto entra a cierta altura y aquí es donde aparece discontinuo, o sea que se ve prácticamente íntegra, o sea que casi se ve entera. Luego tenemos los dos arcos elípticos, que se verían pues tangentes desde aquí. Lo mismo desde aquí.
ya que los dos arcos elípticos se transforman en una sola elipse bajo esta dirección. Entonces tenemos la figura, los dos arcos elípticos, y ahora nos deja ver también estos arcos interiores. Entonces nos colocamos así para entenderlo. Tenemos un arco interior que corresponde a este y llega exactamente como este otro arco interior hasta el contorno de lo que es el extremo del prisma. O sea que en el extremo del prisma sube ya el prisma, el contorno de las aristas, y deja ver también, aparte de esta línea, la curva esta, que correspondería a esta de aquí. Sería también una curva parecida a la elíptica. Haría esto así. Que sería la de arriba, que será igual que esta, ¿no? Bueno, tendríamos entonces ya todo resuelto, porque tenemos las dos curvas, tenemos esto, tenemos las discontinuas ahí detrás, y aquí quedaría la superficie elíptica. Bueno, pues ese sería un cambio de plano de esta vista sonométrica, o sea, de la vista en planta, que obtuvimos a partir de la perspectiva sonométrica de la pieza.